Dos. Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este Zoom informativo sobre Hablando con las entidades. Muchas gracias a todos los que están acá, a todos los que nos van a ver en el futuro. Yo soy Rafael G., soy facilitador certificado de Access Consciousness y también facilitador de la clase de Hablando con las entidades. Entonces, muchas gracias por estar acá. Entonces, ¿qué es Hablando con las entidades? De primero. O sea, y por favor, cualquier pregunta que tengan, háganla, por favor. ¿Sí? Porque este Zoom es para ustedes. Entonces, ¿qué es una entidad? O sea, podemos empezar con qué es una entidad. Una entidad es una forma de energía concentrada que tiene una identidad. Entonces, hay mucha como malinterpretación en este tema. Y entonces, ¿qué tal si las entidades son estas formas concentradas de energía con identidad? O sea, una empresa es una forma de energía concentrada. Tu cuerpo es una forma de energía concentrada. Tu nombre es una entidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, no es todas estas cosas que quieren vendernos de que es algo terrible, horrible, que da miedo. Claro, hay una parte que se trabaja eso, pero en general, hablando con las entidades, lo que se trata es cómo te puedes comunicar con todo. ¿Cómo puedes dejar la separación entre tú y todo eso y estar en comunión? Imagínate que pudieras estar en comunión con el dinero, estar en comunión con tus negocios, estar en comunión con tus clases, estar en comunión con los demás. ¿Sería algo que quisieras? Entonces, de eso se trata la clase. La clase es una clase de 2 días y medio. Usualmente tiene una introducción. Una introducción de dos horas y media, que es una clase aparte, y de ahí vienen 2 días enteros. Si la persona toma la clase de la introducción, la clase de 2 días como que es parte de lo que pagan. O sea, básicamente la clase introductoria es gratis, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué es lo que se ve en esa clase? O sea, es bien interesante. De primero, vemos qué es el enunciado aclarador de Access, porque esta clase no tiene tantos requisitos. De hecho, la introducción no tiene ningún prerequisito. Puede llegar cualquier persona. Y la clase siguiente tiene los prerequisitos de solo una clase de barras. Entonces, cualquier persona puede estar ahí, ¿no? Entonces, lo que se hace al principio es, se introduce que es hablando con las entidades, vemos que es el enunciado aclarador, porque es mucho de lo que estamos trabajando. Para los que no sepan mucho de Access, el enunciado aclarador es una herramienta que utilizamos para cambiar de energías, que es una cosa espectacular. Entonces, ahí se explica más a detalle un poco el enunciado aclarador y después ya entramos a ver qué son entidades. De primero empezamos a ver qué son entidades y de qué se trata. Y luego empezamos a ver cuáles son los conceptos erróneos sobre las entidades. Y empezamos como a aclarar todas las cosas, mentiras que la gente se compra, todo lo que crean. Y después empezamos a trabajar quitando todos los miedos, todas las malas experiencias, todos los bloqueos para que tú puedas empezar a comunicarte con ellas, ¿verdad? Luego, todos tienen la habilidad y todos de alguna manera hemos como percibido cosas, ya sea desde que las cosas nos hablen y a veces creemos que están locas, de hecho, también hablamos con personas que no tienen cuerpo, ¿verdad? Que es otra parte, que también son entidades. Entonces, cuando te vas quitando todos esos miedos, todas esas cosas terribles, puedes estar en comunión con todo este mundo maravilloso, donde desde que las cosas que te rodean, tus negocios, las otras personas, wow, puedes estar con todos ellos. Y entonces empezamos a aclarar todo eso, los miedos, todas las cosas. Hay personas que tienen tantísima como capacidad con estos temas que también se empieza como a darles facilidad. O sea, yo me recuerdo que parte de mis diagnósticos psiquiátricos era esquizofrenia, entre varios que tenía. Y en lugar de, pues, tratarlo, lo que me daban los psiquiatras eran pastillas. Pum, era un montón de pastillas y vivía dopado. Y de ahí me di cuenta, o sea, gracias a todas estas herramientas de Access,
que básicamente no es algo terrible, es básicamente que tengo una super capacidad con este tema. Impresionante. Y entonces al poder percibir tanto, al oír tanto, o sea, yo creía que estaba loco, completamente. Ahora cuando me doy cuenta que puedo comunicarme, que puedo hablar con ellas, incluso usarlas a mi favor, ¿verdad? Y que no es algo malo, terrible, que me van a hacer daño, wow, toda mi vida ha cambiado, ya no tomo una sola pastilla de eso, ¿verdad? Entonces, me ha dado mucho más facilidad. Entonces, también para las personas que tienen muchísima como habilidad con este tema, lo que se hace es como facilitarles y que tengan como facilidad con todo esto, con todo esto. Y también, pues, también se trata de que encuentres tu manera que te funcione en todo este mundo maravilloso, increíble. Y entonces también hablamos de diferentes tipos de entidades, porque hay una como malconcepción de que entidades son solo espíritus desencarnados, demonios y cosas así, pero hay miles de espíritus de la naturaleza, entidades de luz, muchísimo, muchísimo. Hay muchas entidades que te quieren colaborar, contribuir, y entonces también se trabaja con ellas. O sea, cómo tú puedes establecer que para que todo sea una contribución para ti, ¿verdad? Hacemos ejercicios para darte cuenta cómo para ti se perciben las entidades, porque cada quien funciona de una manera distinta. Hay personas que la ven, otras que la sienten, otras que la huelen. Entonces, es como ver qué capacidad tienes tú, ¿verdad? Y empezamos también hay otra parte que hay unas, efectivamente, hay unas que no son tan contributivas y aprendemos a cómo aclararlas, cómo, o sea, cómo cambiar eso y cómo aclarar. Y entonces hay un montón de tipos de entidades que aprendemos cómo lidiar. O sea, las que están en las casas, las que están molestando. Y entonces nos adentramos un poquito a entender mucho de este tipo de entidades para poderlo como cambiar, ¿verdad? Luego, también empezamos a ver otros temas muy interesantes. Vemos todo el tema de ancestros y toda la relación con tus ancestros y todo eso. Y vemos qué es lo que te puede dar facilidad para ti. Porque no se trata de que me hagas caso, no se trata que hagas caso a ningún facilitador, se trata de que te hagas caso a ti y darte herramientas para que tengas una vida mucho más sencilla. O sea, hace poco estaba facilitando a una persona que parte de sus contratos que tenía era facilitar a todos sus ancestros a través de su cuerpo. Y entonces, un montón de condiciones súper raras. Ahora ya, después de la facilitación y todo eso, ya sabe que no tiene por qué cumplir esos contratos ni no tiene que sufrir ella. Y lo puede llevar de una manera mucho más gloriosa. Hablamos también de magia negra, de todas las magias negras, de todos los hechizos y brujerías que la gente hace y cómo tú puedes salir de todo eso. ¿Ah? Una clase súper interesante. Y llegamos a temas más, de alguna manera, un poquito más profundos, como portales y todas estas cosas mágicas. Entonces, básicamente, durante todo esto, empezamos a darte facilidad en todo esto y que te empoderes y que tengas muchas herramientas para que puedas como cambiar lo que desees. Básicamente, eso es lo que hacemos en la clase. Ahora, quisiera saber si tienen preguntas, ¿verdad? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas quieren hacer ahorita? Que tenemos un poquito acá. ¿Verdad? ¿Verdad? Es presencial, ok. Estas clases tienen un precio estándar, o sea, tienen un precio internacional y ya sea que la tomes conmigo, con cualquier facilitador certificado de esto, la introducción vale $75, que es la que está abierta al público, y la clase vale $1,000. Y básicamente, si tomas la clase entera, esos $75, pues ya no se te cobran, ¿verdad? La clase es presencial, porque estamos trabajando con las personas, solo hay en algún tiempo después podrán ser en línea, actualmente son presenciales, y lo que se hace también es que se tienen camillas, porque a la hora de trabajar estos temas a veces hay tantos implantes y tantas cosas que es recomendable que la gente se corra barras. Entonces tenemos algunas camillas para que la gente pueda correrse barras y procesos de cuerpo, ¿verdad? Que por eso es que se pide que tengan por lo menos barras para poder estar en la clase. Porque da mucha facilidad estar hablando de todos los implantes de miedo y de cosas y experiencias y dimensiones, y el poderte correr las barras, es una cosa espectacular. Entonces, no incluye procesos de cuerpo, sin embargo, está la posibilidad de que se hagan barras, intercambios, y tengan mucho más facilidad con eso.
Y claro, si los que llegan saben más procesos, pues se intercambian y es una cosa súper linda. Solo de tener una llamada contigo relacionada a este tema se me quitó la ansiedad y el miedo. Yo creía que me estaba volviendo loca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por elegir más. Y este es como mucho de la razón de por qué esta clase. O sea, ¿qué tal si puedes tener una vida gloriosa? ¿Qué tal si que esta comunicación con todo este mundo, con todas estas entidades, es para que sea algo más grandioso para ti? Y usualmente pasa que cuando alguien tiene una supercapacidad y no la reconoce, la empieza a usar en contra. La empieza a usar en contra increíblemente. O sea, yo todo este tema lo usaba súper en contra y lo usaba para juzgar, ¿verdad? Hubo una época que fui hiper religioso y entonces usaba todo esto para juzgar a las personas. Ahora con todas estas herramientas he aprendido de que cuánto más facilidad y paz puedes tener, cuánto puedes usar todo a tu favor, cuánto puedes estar en comunión con todos, y cuánto paz, y cuánto gozo, y cuánto más dinero, y cuánto más alegría puedes tener. Al no tener todas estas barreras, al no tener todos estos juicios, al no tener todas estas complicaciones, y principalmente no tener miedo. ¿Ah? De repente hay un ser ahí, oh, ok, órale. ¿Ah? Entonces eso. Con algunas personas que me escriben en el chat, ¿verdad? Con algunas personas que les he dado terapia de barras, han despertado esa habilidad de percibir muchas energías de entidades y les da miedo o les ha generado ataques de ansiedad. ¿Cómo poder ayudarlos? Entonces, eh, ¿cómo poder ayudarlos? Gracias por la pregunta. Mucho va a ser que, o sea, cada vez que tienes una sesión energética, tu, tu, tu habilidad de percibir va a expandirse, y va a expandirse, y va a expandirse. Y eso no es malo. De hecho, o sea, si llegas y te cortas esa habilidad, lo que se trata es que puedas percibir más y percibir más. Y entonces lo que te recomendaría es unas cuantas, que tú hagas preguntas. Ok, ¿qué requiere esta persona? Y hay un proceso de Access que funciona muchísimo, que es pedir más permisión. ¿Qué es esa permisión? De que todo es solo un interesante punto de vista y que no tienes que hacer nada al respecto. Por ejemplo, no sé si aquí, ahorita que estoy en Ciudad de México, hay mucho ruido en la ciudad, muchísimo ruido en la ciudad comparado a otros lugares. Es una ciudad muy ruidosa, es como cuando estás en Nueva York, son ciudades de mucho ruido. ¿Qué pasaría si tú tuvieras que hacer algo al respecto de ese ruido? O sea, y te pones atención, ay, ahora es esto y ahora es tal cosa. ¡Wow! ¿Cómo? O sea, te volverías como... ¿Ah? Entonces la permisión, cuando tú pides más permisión, más permisión, más permisión, es de que todo eso, ¿verdad? Lo que se trata es de que todo eso no te interrumpas, sino que tú puedas como estar en paz con todo eso que estás percibiendo. Entonces puedes empezar pidiendo que haya mucho más permisión, mucho más permisión, mucho más permisión. ¿Ah? Entonces eso. A ver, otra pregunta acá. ¿Cómo hago para que las entidades me colaboren por mi hijo que tiene esquizofrenia y dice ver a su abuelo? O sea, básicamente, ay, muchas gracias. Todos los niños en mis clases, si van acompañados con un adulto, entran completamente gratis y son más que bienvenidos. O sea, de 15 años para abajo, todos entran gratis, o sea, solo que los acompaña un adulto, ¿verdad? Para que se pueda hacer cargo de él. Y entonces, claro, los niños lo que pasa es que no se han cortado toda esa capacidad. Y efectivamente, o sea, no sé si se han dado cuenta que a veces de niños, hay niños que tienen como amigos, ¿verdad? Amigos imaginarios. ¿Qué tal si no son imaginarios? ¿Ah? ¿Qué tal si ellos tienen una capacidad impresionante que todavía no se han cortado? Y entonces la invitación es a no cortarle eso, sino que qué tal si es una supercapacidad, ¿verdad? ¿Qué tal si es una supercapacidad? Entonces, a los niños, bienvenidos a las clases. Es increíble lo que eligen, lo que cambian, lo que se dan cuenta de que no están equivocados. O sea, muchas veces cuando hay algo que es raro, ¿cuántas veces de chiquito cuando hubo algo raro en tu vida, te dijeron, ah, estás mal, estás loco, y tú te lo cortaste? Entonces, parte de lo que queremos hacer es como que dejes cuando te cortaste todas esas capacidades y luego, ¡pum!, lo abres. ¿Ah? Y de eso se trata. ¿Qué tal si parte de esta clase también lo que incluye es cómo te comunicas con ellas y cómo puedes recibir sus mensajes? Y hay muchos que son verbales, hay otros que son cognitivos, hay otros que son energéticos. Y entonces se trata cómo lo puedes recibir con facilidad, ¿no?
si ya he tomado barra Félix y no puedo salir o atraer clientes, pueden haber entidades o eso es algún bloqueo. Ok, el tema con las entidades mucho tiene que ver con cuánto les das el poder. Y el asunto es de que las entidades te pueden colaborar, contribuir, pero al final de cuentas, ¿quién es la fuente? Eres tú, ¿verdad? Y muchas de las grandes como complicaciones que hay en este tema es cuando la gente le empieza a ceder el poder a las entidades, pensando que ellas lo van a hacer por ti. Y de hecho, hay un montón de... Y hablando de entidades desencarnadas, porque o sea, uno puede hablar mucho, ¿verdad? Y puede estar con muchas. Cuando son entidades desencarnadas, son como personas que andan ahí. Y hay unos que son inteligentes, hay unos que son bastante tontos, ¿verdad? Y hay de todo tipo, es como las personas de ahí, hay miles de tipos de personas. Entonces, si tú te compras de que ellos son más inteligentes o porque no tienen cuerpo, son más, o sea, saben más, te estás complicando un montón. Es como cualquier otra persona. Entonces, claro, hay muchas, si tú le estás dando el poder a ellos, imagínate que tú le estás dando el poder a una persona tonta de que te dé dinero. Efectivamente te lo va a dar. Not really, ¿ah? Entonces, pero también hay otras maneras de poder como, hay otras que sí te pueden contribuir. Y parte de esto es como cómo estableces un equipo de trabajo que te contribuya y cómo puedes como entrevistarlos y con quién sí puedes trabajar y con quién no. ¿Verdad? Porque también hay mucha como confusión y hay unos seres que sí son de luz y hay otros que no son de luz. Y entonces, ¿cómo puedes como salir de todos los disfraces de ellos y empezar a ver cuáles sí te van a contribuir y quiénes no? Entonces, ¿qué pasaría si tuvieras un equipo de trabajo que te apoya, pero las entidades no lo van a hacer por ti? Y eso es bien importante. ¿Ah? O sea, ellos te pueden apoyar, hay unos que te pueden contribuir y es como las personas. Hay gente que te puede contribuir, hay gente que te va a ayudar y hay gente que no quiere tanto. Y entonces también puedes lidiar con ellos, ¿verdad? Entonces, y hay una cosa bien interesante, mucho, y es parte de una llamada que vamos a tener, del poder. Cuando tú te empoderas, cuando tú realmente estás empoderada, no hay entidad que tenga poder sobre ti. Y ahí es tu elección y tu capacidad de tener la potencia que en verdad eres para que ningún bloqueo o entidad te, te limite. Hay una parte, hola, y entonces muchos de esos, o sea, para crear clientes, o sea, puedes hacer muchas cosas y mucho va a ser como que hables con tu negocio. Tu negocio es una entidad, ¿verdad? Y usualmente es una entidad que te va a contribuir. Entonces, ¿qué pasa si tú empiezas a comunicarte con tu negocio? Negocio, ¿qué tengo que hacer? Negocio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué requiere instituir para crear algo más grandioso? Y entonces así empiezas como a hablar con tu negocio. Hay una herramienta también de dinero para los negocios que se las voy a dar de una vez. Es bien interesante. Hay una herramienta que es del 10%, ¿verdad? Es una herramienta del 10% que es para honrarte a ti. Es para decirle al universo, me gusta tener dinero. Y eso te cambia impresionantemente tu vida financiera en 6 meses, si realmente la usas. Y es una herramienta súper linda porque cada vez que tú vas a guardar este 10% y te dicen y sale un punto de vista, es que es una tontera, ese punto de vista te está bloqueando la capacidad de tener dinero. Y ahí es donde te lo quitas con las herramientas que vas aprendiendo, ¿verdad? Es una cosa lindísima esa herramienta. Ahora, la otra herramienta es la del 10% para tu negocio. Si tú honras tu negocio y apartas de todo lo que te dé ese negocio el 10%, te apuesto que en 6 meses ese negocio te está dando dinero. Porque también le estás diciendo, hey, negocio, me encanta recibir dinero de ti, por favor, más dinero, por favor. Y cuando te empiezas a comunicar con él, cuando empiezas como a tener esta no separación, esta capacidad de hablar con ellos, pues te empieza a decir cosas. Y entonces si la vas haciendo y todo, empiezan como a bailar en esta como co-creación súper linda. Y entonces mucho de lo que te recomendaría es qué pasa si empiezas como a hablar con tu negocio. No asumir que tiene que ser de esta manera. Hola, ¿cómo puedo hablar con mi casa para que se venda? Claro, o sea, tienes que poder como comunicarte con las cosas y no tener como puntos de vista. De repente puedes empezar preguntándole si realmente se quiere vender. Porque muchos de los problemas que hay en estos temas es que uno ya va determinando con algo. Uno dice, te tienes que vender, ¿verdad? Te tienes que vender.
y no hay esa capacidad de realmente hablar. Y si la casa no se quiere vender energéticamente, pues se va a vender, ¿no? Entonces, mucho va a ser que te quiten los puntos de vista, los implantes, lo que ya concluiste de cómo tiene que ser, y permitir a las cosas que sean. Eso es lo que te va a ayudar a hacer eso. Y luego de ahí puedes hacer un montón de cosas para jalar clientes. Otra pregunta por acá. ¿Por qué tengo miedo a esta clase y a la vez me llama? Gracias. Hay una cosa que te voy a hacer una pregunta. ¿Es esto miedo o es emoción? Porque hay una cosa interesante. A nivel del cuerpo, a nivel de percepción, el miedo y la emoción se siente exactamente muy similar. Es sumamente similar. Entonces, tal vez de chiquita o de chiquito nos dijeron, y te iban a llevar, no sé, a la montaña rusa. Y tú estabas ahí, va a moverte y tal y todo, y toda esta cosa. Y te dicen, mi hijo, no tengas miedo. Y uno dice, eso es miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si te preguntas si es miedo o esa emoción? ¿Verdad? Y si es miedo, puedes usar una pregunta que es, todos los implantes distractores que hay aquí los destruyes y descreas y empiezas a tener como esa capacidad de poder ver detrás de eso, ¿no? Entonces, si es emoción, dale, por favor, porque muchas veces estamos tan emocionados y tiene tantas sensaciones en nuestros cuerpos que pensamos que no es. Entonces, esa es otra parte de eso. A ver, otra pregunta que hay acá. Chan, chan. ¡Tarán! Rafa. Sí. Hay una dice que tiene un hijo con autismo. Ahorita te la leo. Tengo un hermano con tipo autismo, casi siempre parece que es que está ya hablando con alguien. ¿Puede que hable con entidades? Probablemente, porque las personas con autismo no es que estén mal, lo que pasa es que no tienen las separaciones que uno tiene. Y entonces ellos están en mucho más comunión con todo. Y por eso es que a veces son tan sensibles que si tú los tocas sienten como que sí. Y hay muchas personas autistas que no pueden, o sea, les molesta muchísimo ser tocadas. ¿Por qué? Porque reciben tanta información de la persona que las toca que es como, demasiado. Entonces, efectivamente, puede ser que se esté comunicando porque no tienen mucho más capacidades y las han desarrollado más. Por eso en Axel le llamamos hombres X, porque son estos X-Men que tienen muchísimas capacidades, muchísimas, ¿verdad? Yo en ocasiones no voy a clases porque mi nena tiene 2 años y medio y no tengo con quién dejarla. O sea, si tú estás dispuesta a llevarla, los niños entran gratis y pueden recibir la energía. Y la otra es, ¿qué tal si haces preguntas? O sea, había una persona que tenía eso y es, ok, ¿con quién tengo que hablar? Y de repente, y pum, y con eso resolvió todo. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de eso empiezas a hacer preguntas? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué puedo crear acá? ¿Cómo le pregunto a las personas que me aparecen? Pues puedes hablarle como con cualquier otra persona. Básicamente así es. O sea, llegas y puedes comunicarte. Y hay gente que te va a comunicar energéticamente, hay gente que te va a ser más verbal. Y entonces, mucho es que estar dispuesto a recibir la información como se presente, ¿verdad? Y claro, hay unos que hay que sacar y esa es parte de lo que empezamos a aprender. O sea, que hay cosas que no son de contribución, entonces mucho también aprendemos cómo a sacar eso. Las adicciones tienen que ver con entidades. Hay muchas adicciones que sí. Por ejemplo, hay un montón de gente que murió estando muy drogada, muy tomada. Y lo que andan buscando es cuerpos que se sientan igual, cuerpos que se sientan muy similar. Entonces, no sé si se han dado cuenta que cuando una persona está muy tomada parece que es otra persona. ¿Qué tal si sí es otra persona? Entonces, lo que hace la persona cuando está con mucho alcohol, con mucha droga, lo que hace es que básicamente está abandonando su cuerpo y permite que un montón de cosas lleguen. Y entonces después, esos seres que entraron, lo que van a hacer es como pedirle más. O sea, tómate un trago, no sé qué, no sé cuánto, y esa es parte de la adicción. Hay adicciones, tuvimos una clase de 3 sesiones con Patti Sereno y Carlita Manica,
en que sobre la adicción, y hubo personas que en las 3 sesiones, wow, cambiaron impresionantemente, y mucho fue como poder soltar todas esas entidades y todas esas cosas, y tener claro quién eran ellos y qué es lo que percibían. Si toma la clase de entidades, podré ayudar a tu hijo, pues depende si tu hijo quiere ser ayudado. Si él viene a clase es una maravilla, porque es mucho más fácil cuando la persona está dispuesta a cambiar y ser ayudada, es mucho más sencillo, porque tiene que haber como la elección de la persona de tener facilidad con las cosas, ¿sí? También te puede ayudar a ti a tener herramientas y saber qué hacer en todos esos casos. Entonces, usualmente tiene que ver con lo que quiera elegir la otra persona. Si la otra persona quiere elegir más, claro, vas a tener muchísimas herramientas para poder ayudar no solo a él, sino que a muchísimas gentes, ¿verdad? Y poder darle facilidad. Y también en tus sesiones o en lo que hagas, vas a tener más facilidad. Imagínate que puedas comunicarte mucho más con tus negocios, con las cosas que te contribuyen alrededor o no, ¿verdad? Entonces, aparte. ¿Qué contribución puede ser entidades para las enfermedades? Estoy constantemente congestionada, me cuesta respirar con la nariz, siempre me estoy sonando y estornudando. ¿Cómo puede mejorar eso? Entonces, esta parte es bien curiosa, gracias por la pregunta, porque mucho de esto tiene que ser también con la comunicación con tu cuerpo. O sea, hay una cosa, muchas veces hacemos muy relevante el tema de entidades y hay cosas que no son acerca de entidades. ¿Qué tal si puedes empezar a hablar con tu cuerpo? Cuerpo, ¿qué requieres? Cuerpo, ¿de qué se trata esto? Cuerpo, ¿a quién le pertenece esto? Porque hay una parte interesante. Si tú concluyes que es una cosa y realmente no es esa, no lo vas a poder cambiar. Por eso en Access no nos vamos a buscar recetas ni nada. Vamos a hacer preguntas para ver exactamente lo que está creando eso, ¿va? Y que lo puedas cambiar. Entonces, ¿qué tal si empiezas como a preguntarle a tu cuerpo, ¿qué me quieres decir con estos síntomas? Cuerpo, ¿lo podemos cambiar? Ok, ¿cómo lo cambiamos? Y sigue la energía de lo que va creando, ¿sí? En esa clase puedo saber si hay magia negra en mí y qué hacer, por supuesto, porque mucho de lo que trabajamos ahí es empoderarte para que nada de eso tenga poder sobre ti. La única manera que la magia negra existe es si tú le das poder. Porque te pueden hacer cualquier hechizo, cualquier maldición, pero si tú no te alineas con eso, no tiene poder sobre ti. Entonces, mucho de lo que trabajamos es sobre el empoderarte, que nada ni nadie tenga poder sobre ti, ¿sí? Entonces, y ya vas a saber qué hacer con todo eso. Perdí mi pareja hace un mes y anoche veía la tele y casi me dormía cuando me desperté para apagar la TV ya que no puse el timer. Empecé a ver como una lluvia de estrellas similar a una luz de bengala. Apagué la TV y me levanté un brinco. Prendí la luz y desaparecieron las estrellas. ¿Qué pudo haber sido? ¿Verdad? ¿Qué capacidad tienes con percibir todos estos seres de luz? Entonces, y es bien curioso porque cuando uno está en esta capacidad de poder como percibir todas estas cosas maravillosas, si tratas de usar la cabeza y pensar, usualmente lo pagas. Entonces, mucho de lo que va a hacer es que tengas esta capacidad de estar siempre así como, ¿qué más es posible? Y puedes recibir de eso, ¿verdad? No puedo escuchar. Alguien que le escriba cómo conectarlo, por favor. Gracias. Ya lo escribieron, gracias. Puedes hablar con tus familiares muertos, por supuesto. Claro que sí. Y hay unas maneras que aprendes a comunicarte con ellos. Porque hay muchos que están cerca y te quieren decir cosas. Y hay muchos familiares que se quedaron cerca, en sus casas o pegados a personas porque decidieron que en ese momento eso era lo que querían hacer. Entonces, sí hay maneras de comunicarse con ellos, sí hay maneras hasta de despedirlos de una manera súper linda. Entonces, de eso. Entonces, sí se puede. Cuando hay una entidad cerca de mí, me duele la espalda, eso es normal. Entonces, ¿qué tal si no lo llamas dolor, sino que es solo unos síntomas de tu conciencia de entidades? Entonces, cada quien tiene muchas maneras de percibir las entidades. Hay gente que les pica la oreja, hay gente que solo los ve, hay gente que siente escalofríos en el cuerpo. O sea, cada persona tiene. Entonces, ¿qué pasa si no es algo malo, sino que es solo una de tus capacidades y de los síntomas de cómo tú percibes? Después de mi clase de barras, al siguiente día, estando despierta, me vi como que si fuera mi ser fuera de mí. ¿Eso por qué pasó? Porque todos tienen la capacidad de poder salirse de sus cuerpos, de estar y todo.
Entonces, ¿qué tal si solo ahora estás más consciente y te das cuenta de que puedes hacer cosas diferentes? O sea, hay muchas cosas que parecen raras, que parecen súper locas, pero cuando estás dispuesto a recibir la magia de ti, las capacidades que tienes, ya después ya no es algo raro, sino que es, wow, mire, ahora puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y puedo hacer lo otro. Y eso es parte de lo que me interesa, en que descubras tus poderes, tus capacidades, todas estas cosas y que no estés con miedos y con bloqueos y que tengas un mal tiempo, sino que, ¿qué tomaría para que con todas estas herramientas tu vida sea mucho más grandiosa? Gracias, Rafa. Gracias, muchas gracias también a ti. Ok, eso ya lo hablamos. Ok. Las entidades pueden oír nuestros pensamientos, dependiendo, porque hay bastantes como, o sea, todos de alguna manera tenemos estas capacidades como telepáticas. O sea, tú ¿cuánto te ha pasado de que de repente nadie te dice y tú sabes, aquel amigo que está en un país a 5,000 kilómetros está mal? Y no te lo tienen que decir, tú lo sabes. Y entonces, cuando empiezas como a desarrollar estas capacidades, claro, o cuando, por ejemplo, tienes un hijo y tú no le dices nada, pero tienes esta energía de pinche escuincle, eres un desgraciado, no le tienes que decir nada, él lo va a saber. Entonces, claro, cuando tú estás energéticamente comunicándote así, pues, por supuesto que hay otros seres que pueden entender esos mensajes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se diferencian los seres de luz de las entidades y demonios en una casa? Mejor dicho, ¿cómo saber cuál contribuye y cuál no? Pues les haces preguntas. Y de primero te quitas todos los implantes que tengas sobre las definiciones de lo bueno, lo malo, qué es contribución y qué no, y después empiezas a hacer preguntas. Y mucho con herramientas que se ven como verdad, eres de contribución, ¿verdad? Y entonces vas a poder cachar la energía y luego ya vas a poder trabajar con ellas, ¿verdad? Entonces, un ser de contribución usualmente no te va a pedir nada a cambio. Un verdadero ser de contribución no te pide nada a cambio, ¿verdad? Si hay algún tipo de tema de que tienes que recurrir a ellos porque no puedes, ellos no son de contribución, porque te están pidiendo a cambio. O sea, un ser de contribución nunca te va a poder pedir poder a cambio. Nunca. Entonces, así es también como lo reconoces. Hay seres de contribución que llegan una vez y nunca más los vuelves a ver. Es como en la calle, que tú le pides una dirección a alguien, te la da y tal vez nunca lo vas a volver a ver. Pero si están constantemente recurriendo y no puedes hacer algo sin ellos, no necesariamente son de contribución, ¿no? Porque te están desempoderando. Un ser de contribución te va a empoderar, no te va a quitar poder y no te va a decir no lo puedes hacer sin mí. ¿Sí? Entonces es una manera que puedes reconocerla. Rafa, ¿qué puedo hacer para no sentir que estoy equivocado, que tengo algún problema por todo lo que percibo? ¿Cuánto te puedes recibir a ti en totalidad, con todo? ¿Y cuánto te puedes dejar de juzgar? ¿Y cuánto puedes seguir usando las herramientas? ¿A quién le pertenece esto? O sea, muchas personas tienen como tantas capacidades que en lugar de hacerse como pedazos es, ¿cómo puedo usar esto a mi favor y ventaja? ¿Cómo me puedo divertir con esto? ¿Cómo monetizo esto? ¿No? Entonces, es bien divertido cuando la gente empieza a hacer eso. Hay chicos que he tratado que son súper divertidos. Cuando empiezan a aprender de esto, esta capacidad de percibir, es como, ok, ¿cómo lo usas a tu favor? Y entonces de repente los exámenes empiezan y dicen, ok, ¿le puedo sacar la respuesta al maestro de la cabeza? Pues sí. Y entonces empiezan a tener súper buenas calificaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo usas eso a tu favor y ventaja? ¿Verdad? ¿Y a quién le pertenece esto? Los libros tienen entidades, efectivamente los libros son entidades. O sea, los libros son estas formas de vida increíbles, ¿verdad? Que te puedes comunicar con ellas, que tienen mensajes. Hay muchos que tienen enigmas. Es una cosa fabulosa. Ok. Rafa, estoy escuchando la clase y por momentos me da mucho sueño y por otros se me quita. Bueno, es que básicamente muchas veces cuando hago estos Zoom, no sé si se han dado cuenta que no estoy procesando verbalmente, porque esta es una clase como abierta para todos, también para gente que no sabe Access. Y entonces, sin embargo, movemos energía. Cada vez que yo te hago una pregunta, hay energía que se cambia, que se mueve, y es otra forma que utilizo para facilitar en mis clases y en todo esto. O sea, no sé si te has dado cuenta a veces que cuando tú llegas a un lugar puedes cambiar la energía de todos y de todo. ¿Qué tanto tú puedes tener estas habilidades también?
¿Las entidades me pueden contribuir en el negocio? Claro que sí, pero principalmente tu negocio es una entidad. Y entonces, ¿cómo te comunicas con él? ¿Y cómo creas comunión con él? ¿Qué te parece? Esa es la invitación que te haría. ¿Qué tal si empiezas a honrar tu negocio como lo que es? Y empiezas a trabajar. Y hay negocios que a veces es por temporadas, hay negocios, o sea, yo he tenido empresas que he tenido como que, hey, ya terminamos lo que íbamos a hacer, sí, es hora de cambiar de dueño, órale. Y entonces, ok, ayúdame a encontrar tu dueño. Y empieza y tal, y entonces los cambios se hacen más sencillos. Entonces, ¿qué tal si puedes como empezar a comunicarte con ellos? Ok, ¿por qué después de que veo uno me da un cosquilleo en la cabeza, como electricidad? Eso lo tomo como algo bueno. Pues pregúntate si ellos te quieren comunicar algo y si te quieren dar algún regalo. Porque muchas veces se puede sentir a nivel de cuerpo cuando ellos te están dando información o cuando te están dando energéticamente, ¿verdad? También cuando hay unos que no son de contribución y uno los saca, a veces queda lo que se llama la impresión magnética y lo que hace es que destruyes, descreas toda impronta que haya quedado. Entonces ya no queda como esa marca de agua, esa como que quedaron ahí. ¿Cómo puedo comunicarme con mi padre? Lo siento muy cerca siempre. ¿Qué tal si puedes bajar las barreras, llamarlo y empezar a hablar? ¿Qué tal si no es tan difícil? ¿Qué tomaría para estar en la clase con facilidad, gozo y gloria? Muchísimas gracias. Mucho del tema de clases es que lo elijas, realmente lo elijas. Porque cuando tú eliges, lo creas. O sea, cuando dices, ok, esto lo tengo y no importa si es mañana, si es dentro de 100 años, esto lo tengo en mi vida. Y no importa qué es lo que tenga que hacer, no importa lo que tenga que dejar, esto lo tengo. Cuando tienes esa energía de elección y de compromiso, wow, todo empieza a cambiar. O sea, he tenido casos de gente que en 3 días, o sea, crea todo, o a veces se toma tiempo. Pero cuando está esa elección, empieza a cambiar. Entonces, cuando tú eliges eso y realmente es como, no importa la condición, eso lo tengo, ahí tienes potencia y estás creándolo y lo creaste energéticamente. Entonces, lo que va a pasar es que va a salir todas las cosas de por qué no. Es que no tengo no sé qué, no sé cuánto. Y ahí es donde quieres usar las herramientas para quitar eso. O sea, no tengo dinero, ok. Entonces empiezas, interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que no tengo dinero para eso. ¿Qué puedo ser o hacer para crear eso con facilidad? Y entonces te van a venir cosas y empiezas a crear. Pero hay una condición importante. Si no la has elegido, no lo creas. Y eso es bien importante. Si tú le pones condiciones, no lo vas a crear. Entonces, y eso no es solo para clases, eso es para su vida. Si realmente quieren realmente crear algo, elíjanlo. Y no le pongan condiciones y hagan preguntas de cómo crear. Y cada vez que se va apareciendo algo, ¡pum!, quítenlo. Gracias. Y esa es una manera. Y gracias por lo que dices. Y también, ¿qué tomaría para que usaras esa energía de elección y compromiso con todo lo que quieras crear en tu vida? ¿Puede haber seres de otros planetas, dimensiones entre nosotros? Por supuesto que sí. ¿Tú qué sabes de eso? Wow, creo que esta llamada tengo que escucharla varias veces a mis neuronas. Pues va a estar la grabación disponible en mi canal, en mi página de Facebook, para que las puedan ver. ¿Enfermedades mentales pueden ser entidades? Sí, efectivamente. O sea, lo que les decía al principio, parte de mis diagnósticos de esquizofrenia era esa capacidad impresionante que tengo de poder escuchar un montón de cosas. ¿Va? Y entonces, como me compraba que todo lo que pasa por mi mente es mío, creía que estaba loco. Y era terrible. Y ya con todas estas herramientas, wow, me ha dado tanta facilidad. ¿Verdad? Cuando voy a terapia de barras, a veces me da escalofríos, hago preguntas y se va pasando. Y efectivamente, lo que pasa es que las barras las barras lo que hacen es, las barras es una sesión de energía donde tú liberas todos los pensamientos, sentimientos, emociones, conclusiones que tienes atorados sobre muchos temas, dependiendo el punto. Entonces, cuando tú corres barras, lo que haces es que liberas la descarga eléctrica. Muchos de esos es a través de descarga eléctrica. Entonces, por eso puedes sentir a veces escalofrío, porque son como descargas y por eso se te pide siempre, si tu cuerpo requiere agua, sal, azúcar o energía. Agua porque es el conductor, la sal sirve para ir descargando mejor. El azúcar es lo que requiere muchísimo tu cerebro. Y energía, bueno, los cuerpos. Entonces, eso es.
Sí, a España para tomar la clase. Ah, muchas gracias. Sí, cabal, hoy estaba hablando de regresar a España, probablemente a dar varias clases. Vamos a ir a Europa, vamos a platicar pronto. Ahorita las clases que tengo programadas hoy en día es esta semana de viernes a domingo en Ciudad Satélite y dentro de 2 semanas en Ciudad de México. Y claro, estamos como creando más en todos lados. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tienen cualquier otra pregunta, pues con todo el gusto las contestamos. El sentir la piel chinita en alguna parte, vamos a contestar 5 minutos más porque de ahí tengo otra clase y me tengo que preparar. El sentir la piel chinita en alguna parte del cuerpo puede ser una entidad, ¿cómo te das cuenta si es mala? O sea, usualmente no son malas. Es de preguntar si ese es un síntoma que tienes o una capacidad que tienes de percibirlas. ¿Ah? Entonces, si tú no concluyes de que lo que sientes es malo, sino que puede ser solo un aviso, ¿cuánta más facilidad puedes tener con eso? A mí me pasó de no tener cliente de barras y cuando de repente llega un guap pidiéndome que le preste la oficina para firmar un contrato donde estará mi hija, y yo le dije que sí, por supuesto lo presto, y algo mágico pasó y me llovieron clientes para hacer barras, cursos y todos los niños con problemas familiares. Sí, sí, hay un montón de magia detrás. O sea, usualmente lo que pasa conmigo cuando yo doy clases en algún lugar, usualmente el lugar empieza a florecer, porque también trabajo energéticamente en los lugares donde doy la clase, ¿no? Entonces hay un montón de magia que tú puedes hacer. También por eso me gusta ir a ciudades diferentes, porque trabajo con las ciudades y empiezo como a hacer cosas para todos. Entonces, ¿qué tanto tú también puedes acceder a esas capacidades? Ok, gracias. Cuando tienes alguna molestia, dolor, incluso convención que hay que hacer, haces preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? Y si sí, ¿cómo lo cambia? Ok, gracias. Entonces, y también estoy abierto a crear en cualquier lugar. Entonces, si quieren que platiquemos y todo, con todo el gusto. También hay sesiones privadas, si las personas lo desean cuando tienen eso. La idea es cómo podemos contribuirte, cómo puedes tú tener. Y a mí, como lo que me encantaría es qué tanto puedes tener tus herramientas para tener facilidad. ¿Cuánto puedes tú tener herramientas para poder tener facilidad y poder crear más para ti? ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado. Platiquemos. ¿Cuándo vuelvo a dar clases de entidades? Usualmente las clases las estoy poniendo en mi página de Facebook. Están todas las que se están marcando. Entonces, ahí estamos como escribiendo eso. La fecha de Ciudad de México es, ¿cuándo es? Del 9 al 11. Voy a sacar mi calendario. Ok, la fecha de Ciudad de México, ¿tú la tienes en línea? Es del... Ok, no, esa no la tengo. Ok, entonces, te voy a decir cuándo es. Voy a sacar mi calendario aquí que tengo un montón de clases. Del 10 al 12 de agosto. Muchas gracias. Y también probablemente haya una cercano al Día de Muertos. Entonces ahí les estaré contribuyendo. Pueden buscar en la página de mis eventos. Ahí pueden encontrar más información. Entonces, muchas gracias por escucharme. Cualquier duda, estamos ahí en qué más es posible. Y vamos a hacer otras más llamadas y más clases y todo. Entonces, muchísimas gracias. Ojalá haya resuelto parte de sus dudas y qué tomaría para que todos creemos una realidad mucho más grandiosa. ¿Verdad? Muchas gracias a todos y cada uno. Nos vemos pronto. Bye. Gracias. Gracias a todos. Bye.